contarles una historia que ustedes muy seguramente algunos ya conocen, otros quizás no, y por eso quiero ponerlos en contexto, la quiero narrar, quiero contarla de la mejor manera, así que por favor présteme toda su atención, porque es una parábola que quizás usted ya ha escuchado y es acerca de un hombre que un día decidió emprender un largo viaje y era un hombre con mucho dinero. Él, preocupado por lo que iba a hacer con su dinero, llamó a sus 3 siervos y les dijo: vengan acá porque quiero confiarles a cada uno de ustedes una parte de mi dinero, porque sé quiénes son ustedes, conozco sus capacidades, sus fortalezas, y a cada uno les voy a asignar algo de acuerdo a lo que puedan manejar. Entonces al primero le dio 5 bolsas de plata. Este hombre con esas 5 bolsas de plata pues fue y las invirtió y ganó 5 más. Luego llamó al segundo también, el segundo le dio 2 bolsas de plata, el cual hizo lo mismo que el primero, invirtió esas 2 bolsas y ganó 2 bolsas más de plata. Tremendo, gente así es la que necesitamos en nuestros negocios, amén. Que multipliquen, que se muevan avispados. Pero llamó a un tercero y le dio solo una bolsa de plata. Este hombre tuvo mucho miedo y dijo: yo tengo mucho susto, ese jefe mío, ese patrón mío es muy severo, le gusta recoger donde no ha sembrado, le gusta cosechar donde no ha regado. Yo mejor voy a abrir un hoyo en la tierra y ahí voy a esconder la plata porque ahí va a estar segura. Pasó el tiempo y llegó el amo nuevamente, el señor, el dueño de la plata, y llamó a sus 3 siervos y les dijo: vengan acá, quiero que me rindan cuentas de esa platica que les dejé, ¿se acuerdan? Muy bien, llegó el primer siervo y le dice: señor, tú me entregaste 5 bolsas de plata, pues yo las invertí y aquí están estas otras 5, las multipliqué. Imagínense en el corazón de ese patrón, ¿qué diría? No, yo a este lo voy a ascender, le voy a subir el sueldo. ¿Se lo merecía o no? Totalmente. Entonces este hombre, el señor le dice: qué bien has hecho, siervo, excelente, vamos a celebrar. Y como tú hiciste bien con lo que yo te confié, te voy a confiar mucho más. Vamos a celebrar juntos. Y luego coge al segundo siervo y le dice: ¿y tú qué hiciste con esas 2 bolsas de plata? También hice lo mismo que el primero, las multipliqué. No, ese señor, ese dueño estaba feliz. Dijo: no, esta es la gente que yo necesito, ya me puedo ir tranquilo a viajar, a pasear. Pero llamó al último siervo y el siervo le dice: señor, a mí me da mucha pena con usted, qué pena y todo, usted me confió esa platica, pero a mí me dio mucho susto. Yo enterré esa plata porque es que yo sé quién es usted. Usted le gusta cosechar. O sea, yo leía eso y yo decía: este siervo es como atrevido. ¿Cómo le dice eso al Señor? Le dice: es que te gusta, como que le hace reclamos al Señor. Usted como que le gusta cosechar donde no ha sembrado. ¿No les parece como atrevido ese siervo diciéndole eso al Señor? Solo le tocaba multiplicar, hacer algo con lo que ese señor le había confiado. Entonces el Señor le dice: siervo perezoso y perverso, ¿por qué no cogiste ese dinero y lo entregaste en el banco, lo depositaste y allí vas a ganar intereses? Quítenle lo que él tiene y entrégueselo a los demás que sí son buenos administradores. Chao, despídanlo, hasta luego. Me llama mucho la atención esta parábola porque es esa palabra que Jesús usa en su tiempo para hablarle al pueblo y decirle: el reino de los cielos es como toda esta historia que les acabo de narrar. Y me parece tremendo porque Jesús siempre usaba parábolas para hablarle al pueblo y usó
la parábola de los talentos. Hoy he titulado esta palabra de hoy la he titulado la bodega de Dios. La bodega de Dios. ¿Conoce usted una bodega? ¿Conoce usted la bodega de Dios? ¿Conoce usted la bodega de Dios? ¿Sabía usted que Dios tiene bodega? ¿Las bodegas serán importantes o no? Muy importantes. Para los que son comerciantes saben la importancia de una bodega, ¿verdad? Quizás usted no sea comerciante, pero usted tiene un cuarto útil, ¿sí? Y en ese cuarto útil usted coloca aquellas cosas que en algún momento podría necesitar, ¿sí? Hay varios tipos de bodega, pero antes de eso quiero que definamos lo que significa una bodega. Dice que la bodega puede ser un espacio que una empresa o persona dispone para almacenar mercancía, mobiliario, enseres, ropa, archivos, entre otros. Y dicho almacenamiento se hace con el fin de abastecer y conservar determinados artículos de valor, ya sean de carácter comercial o personal. Vamos a ver tipos también de bodegas. Y usted dice, pero ¿por qué me están hablando de bodegas? ¿Cómo así? ¿Eso de qué se trata? Déjenme avanzar, como dice el pastor. Tipos de bodega. En ocasiones la actividad económica de una empresa puede exigir de uno o varios tipos de bodega. Entonces tenemos las bodegas de materias primas, las bodegas de productos semielaborados, bodegas de productos terminados, y todos ellos han de estar ubicados en función de las necesidades específicas de su funcionamiento. Ahora, sinónimos de bodega. ¿Cómo también podríamos llamar una bodega? Depósito, lo que decíamos ahorita, cuarto útil. ¿Qué más? Sótano, despensa, bóveda. Amén. Muy bien. Y hay unas instrucciones importantes para el uso de una bodega, para esas personas que son muy organizadas. Ustedes conocen bodegas desorganizadas, que usted entra y quiere salir corriendo y usted dice, qué horror, mejor no entro. ¿Conocen bodegas así? Pero también conocen bodegas que uno dice, wow, qué orden, qué bonito esto tan organizado, como que es agradable entrar a una bodega de esas. Hay unas instrucciones que me tomé el atrevimiento de buscar, me pareció interesante para darle la introducción a este tema, y es que hay unas instrucciones de responsabilidad en el uso de la bodega, la gestión de almacenamiento de materiales, también hay un control de inventarios, también hay un flujo de mercancías, administración de tiempo, gestión de abastecimiento, hay una gestión de logística, hay un trabajo en equipo, hay una prevención de riesgos, generalmente hablando del uso de las bodegas que quizás usan las grandes empresas. Yo quiero que a continuación veamos un video acerca de una bodega muy interesante que existe en el mundo. Vamos a ver el siguiente video. En un gélido rincón de Noruega, a unos 1.300 kilómetros del Polo Norte, se encuentra una bóveda cuyo propósito es salvaguardar el futuro de la humanidad. Un respaldo para los humanos ante una próxima crisis alimentaria sin precedentes. Un depósito que guarda en su interior millones de semillas en caso ocurra una catástrofe global. Este es el depósito del apocalipsis o la bóveda del fin del mundo. Inaugurada en 2008 en la isla de Longyearbyen, en Noruega, la bóveda global de Svalbard, o conocida también como el Arca de Noé de las plantas, almacena más de 1 millón de muestras de semillas de todos los rincones del planeta.
El lugar, que representa más de 10.000 años de historia agrícola, fue concebida como una red de protección para la seguridad alimentaria en caso de una guerra nuclear, impacto de asteroide o algún otro escenario apocalíptico. Necesitábamos un sitio donde poder guardar duplicados, copias de seguridad de las semillas y las diferentes especies de todo el mundo, donde pudieran estar a salvo de verdad. Fue en el año 1996 cuando, después de muchas negociaciones, 150 países adoptaron el primer Plan de Acción Mundial para conservar y utilizar la diversidad de cultivos en caso de una crisis alimentaria. En junio del 2006, impulsaron la construcción de la llamada bóveda del juicio final. El depósito fue finalmente inaugurado en 2008 cuando recibió sus primeras semillas. Y si te preguntas por la seguridad, la bóveda de Svalbard está ubicada a 130 metros de profundidad en una montaña de piedra arenisca y a 430 pies sobre el nivel del mar, lo que permite mantenerse segura incluso si las capas de hielo se derritieran. Es impenetrable a la actividad volcánica, los terremotos y la radiación. Las semillas están almacenadas a 18 grados bajo cero y, en caso de fallo eléctrico, el permafrost ártico, capa permanente helada del exterior, actuaría como refrigerante natural. Esto le permite preservar los cultivos alimentarios durante cientos o miles de años. Pero la bóveda no es a prueba de todo. Los efectos del cambio climático han empezado a notarse también en el Ártico, lo que obligó a realizar el año pasado una mejora de sus instalaciones. La idea de un banco de genes para albergar una colección de cultivos alimenticios no se originó con esta bóveda noruega. En realidad, hay más de 1.000 instalaciones de este tipo en todo el mundo, pero la bóveda de Svalbard es la más grande y más segura. Aunque sirve como una red de seguridad del fin del mundo, el depósito de Apocalipsis también actúa como respaldo para otros bancos de semillas, muchos de los cuales están expuestos a calamidades naturales y guerras. La bóveda de semillas de Svalbard fue abierta una sola vez y fue cuando estalló la guerra civil en Siria en el 2015. Esto motivó a pedir semillas a la bóveda noruega y extraer los granos que la contienda destruyó. La crisis de los últimos tiempos causado por la pandemia de coronavirus pone en relieve la necesidad de que es posible que tengamos que acudir a proyectos como este en un futuro. Pestes, catástrofes naturales o una guerra nuclear pueden desencadenar una crisis alimentaria grave en el planeta. Si tales catástrofes caen sobre el mundo, la bóveda de Svalbard es una de las últimas esperanzas de la humanidad por supervivencia. ¿Conocía usted la bóveda del Apocalipsis? ¿Había escuchado hablar de ese tipo de bóvedas o bodegas? Esa no es la bodega de Dios. Por lo menos en el mensaje que quiero traer hoy, usted va a conocer hoy la bodega de Dios. ¿Quiere conocer la bodega de Dios? Amén. Yo sé que están muy expectantes cuál será la bodega de Dios. Y a mí me dijeron que la gente que viene al servicio de las 11:30 son muy receptivos, son muy juiciosos y atienden a la palabra. Y una de las maneras del expositor darse cuenta que usted está atendiendo a la palabra es cuando usted dice un amén. Gloria a Dios, aleluya. Usted manifieste algo porque es una comunicación entre el que expone y el que está escuchando. Si yo escucho este auditorio muy callado, yo digo, o sea, acá hay una situación, o no me estoy haciendo entender, o el mensaje está muy aburrido, o usted sencillamente no quiere abrir su boquita hermosa y va a decir amén, ¿sí? Entonces, viendo este video, que no es la bodega de Dios, que no es la bóveda de Dios, que son lo que los científicos están preparando para los tiempos de hambruna que se avecinan, que están pronosticados. Hoy vamos a conocer la bodega de Dios y va a ser mucho más interesante. Amén.
Muy bien, quiero concentrarme en que la bodega de Dios que usted va a conocer hoy, recuerdan que al principio les dije que hay varios tipos de bodega. Quiero decirles que la bodega de Dios es una bodega de materia prima. Materia prima, ¿qué será la materia prima? Aquello que yo tomo para sacar un producto final, ¿cierto? Esa es la materia prima. Llámese panes, llámese carnes frías, cualquier producto, pero todo eso antes de ser un producto terminado, se contó con una materia prima. De la misma manera, la bodega de Dios tiene o es una bodega de materia prima. Esto se vuelve más interesante. Tenemos la cabeza así como que bueno, ¿para dónde es que nos lleva Joana? Para la bodega de Dios. Entonces vamos a conocer 3 elementos, 3 cosas que debes tener en cuenta en la bodega de Dios. Y en la medida que yo voy a ir hablando de estos puntos, usted va a ir descubriendo la bodega de Dios. Amén. Entonces, primer punto, la materia prima de Dios. ¿Cuál será la materia prima del reino de los cielos? De eso que Dios mismo utiliza para tener un producto terminado aquí en la tierra. ¿Qué será? Piensa por un momento, ¿qué será eso que Dios usa, esa materia prima? Quiero decirte que la materia prima que Dios utiliza, que Dios tiene en su bodega, son los dones espirituales. Amén. Y para eso quiero que leamos la palabra que está en 1 Corintios 12:4. Del 4 al 11 dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero Él es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ojo aquí, porque aquí sigue lo más interesante. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da el don de fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A alguno le da el poder para hacer milagros. Y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, las lenguas que conocemos, el don de lenguas. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don da a cada uno, o el que cada uno debe tener. Amén. Quiero hacer una pregunta. ¿Conoces cuál es tu don? ¿Sabes cuáles son tus dones espirituales? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque dice la palabra al principio que Él depositó en cada uno un don, o quizás muchos dones, varios dones. Y la pregunta es, ¿cuál es tu don? ¿Cuáles son tus dones espirituales? ¿Cuáles son tus capacidades espirituales? Una cosa son los talentos y otra cosa son los dones. Las capacidades, esos talentos son aquellas fortalezas que tenemos para desempeñarnos en algo, quizás en la música, en el arte. Esos son los talentos. Los dones espirituales son los que acabamos de nombrar y que han sido entregados por Dios, depositados por Dios en cada corazón. Vamos a ver cuál es el segundo punto. Entonces ya sabemos cuál es la materia prima del cielo. ¿Cuál será la materia prima? Los dones espirituales. Saben que a esta semana alguien me escribió en el Instagram: yo reconozco mi don
y he tenido la bendición o el privilegio de experimentar el don de lenguas. Y alguien me escribió en estos días y me dijo: oye, te he escuchado hablar en lenguas. ¿Cómo hace uno para adquirir ese idioma? ¿Dónde se aprende? ¿Cierto? Y es una pregunta válida. ¿Saben por qué? Porque hay quienes no conocen acerca de los dones, y esto me pareció chévere, bonito, que esta persona se inquietara por eso, por los dones espirituales. ¿Cuál es tu don? ¿El don de lenguas? ¿El don de profetizar? Quizás el don de sabiduría, porque dice también que hay don de sabiduría. Dice que la capacidad de dar consejos sabios. Quizás a usted alguien se le ha acercado y le ha pedido un consejo, y cuando esa persona sale, usted dice: ¡ay, wow! No puedo creer ese mensaje, ese consejo que le di. Usted siente que esa persona se fue feliz. ¿Será que tu don es el don de la sabiduría? ¿Será que el don tuyo es el don del discernimiento? De discernir el mundo espiritual, aún el don de ciencia, de discernir cuando algo viene de Dios y cuando no. ¿Cuál es tu don? El don de fe. Yo creería que todos aquí tenemos el don de fe, o si no, aquí no estuviésemos sentados. Don de fe, amén. ¿Por qué? Porque tienes don de fe, porque estás ahí recibiendo y empoderando tu fe. Porque cuando tú tienes la capacidad de ver las cosas que no son como si fueran, cuando tú dices las cosas se van a poner mejor, todo va a mejorar, está el don de fe desarrollándose en tu vida. Cuando tú animas a otro y le dices: mira, levántate, Dios va a hacer algo contigo, y tú no estás viendo que está haciendo algo a favor, pero le estás proyectando eso a esa persona, hay un don de fe en ti que está impulsando a otros. El don para hacer milagros, el don de sanidad. ¿Ustedes creen que la iglesia está entrando en un nuevo mover espiritual? Amén. El miércoles estuvimos acá y estuvo glorioso, poderoso. Hubo una llenura de parte de Dios. Y dijimos: yo voy a llenar mi lámpara. Yo lleno mi lámpara del aceite de Dios. Aquí la pregunta es: ¿qué vas a hacer con ese aceite que Dios ha depositado en ti? Ese aceite representa la unción de Dios, la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Si tú no haces nada con eso que Dios depositó en tu vida, entonces lo que viviste quizás el miércoles, quizás cualquier domingo, pasó a ser solo un momento, solo una experiencia y ya. Y no podemos seguir viviendo de experiencias y de momentos y ya. Algo más tiene que empezar a suceder, y sobre todo en este tiempo. Amén. Me sentí muy confrontada hace unos días, porque como les contaba, hace muchos años pude experimentar. Ay, muchos años tampoco estoy tan vieja. Hace poquito. Hace unos 15 años, no hagan cuentas, tranquilos. Tuve la oportunidad de experimentar el hablar en lenguas. Hay personas que no creen en el hablar lenguas espirituales, porque la mirada que le dan es una mirada desde lo humano, desde lo racional. Y lo que sucede es netamente espiritual, que el mundo no lo entiende, que para el mundo es locura. Una persona me decía en estos días: yo eso de las lenguas como que no creo mucho. Y yo: bueno, pídele al Señor que te permita vivir esa experiencia, a ver qué pasa. Y cuando yo la tuve hace tanto tiempo, yo recuerdo que yo sentía que la lengua me pesaba horrible. Yo decía: ¿qué es esto? Y no era capaz de pronunciar, y necesitaba sacarlo de mi boca, pero no me salía. Y yo decía: ¿qué es esto tan impresionante? La sobrenaturalidad de Dios manifiesta en sus momentos de gloria a través de los dones. Y fue un momento tan especial, y yo dije: no, esto está muy chévere, a mí no me importa si el otro no entiende, no me importa, este es mi momento con Dios.
Y hace unos días tuve la oportunidad de orar por alguien acá. Entonces ahí fue donde estuve muy confrontada por Dios, porque no sé, de pronto algunos recuerdan un miércoles que estaba enseñando nuestro amado Andrés, y empecé a orar por una mujer que tenía una situación en su hombro. Cuando yo empiezo a orar por ella, yo le hago esta pregunta, yo le digo, tu petición es que yo ore por sanidad física o emocional. Cuando ella me dice que sanidad física, yo dije, ay no, mejor sanidad emocional. Como que yo dije, no, ay no, pues sentía que yo no fluía ahí, que yo no fluyo en ese tema de sanidad, y yo siento que eso es para otras personas que he visto que han puesto las manos sobre los enfermos y ellos han sanado. Yo dije, no, aquí tiene que estar el pastor, que el pastor ore y yo sé que se va a sanar, pero ella me dice sanidad física y yo, bueno, oremos por fe, ¿cierto? Porque bueno, sí hay fe, pero es que faltaba como un poquito más. Y empiezo a orar por ella y recuerdo que ese día ella solo podía mover el brazo así, esta parte. Me decía, no lo puedo levantar. Yo dije, bueno, vamos a orar y vamos a creerle a Dios. Desatamos la palabra y en el momento en que yo le digo a ella, empieza a declarar tu sanidad, empieza a ocurrir el milagro. Ni siquiera cuando yo estaba orando, ella empezó a hablar, yo la conduje a que abriera su boca, declarara su sanidad. Y cuando ella empieza a hacerlo, ella empieza a hacer esto con su brazo y dice, lo puedo mover, mira. Y cuando yo la veo, yo le digo, ay no, ministreme, ay no, ¿qué es esto? Y yo estaba, mejor dicho, estaba recibiendo más yo y las dos estábamos ahí como fui muy confrontada por Dios en ese momento. Fui muy confrontada porque tenía mis dones limitados, y puede pasar contigo también. Quizás tu don está limitado por temor, quizás porque hay un pensamiento sesgado y tú dices, solamente mi don es este. ¿Quién te dijo que solamente tienes un don? Quizás hayan muchos por descubrir. Amén. ¿Quieren descubrir sus dones? Amén. Muy bien. Vamos a ver el segundo punto que necesitamos tener en cuenta para conocer la bodega de Dios. Entonces ya hablamos de la materia prima de la bodega de Dios, que son los dones espirituales, pero necesitamos conocer el estado de esa materia prima. ¿Cuál es el estado de los dones que tú tienes? Entonces, los dones tienen diferentes estados. Hay dones sin descubrir, ese es un estado del don. No han sido descubiertos. Quizás aquellas personas nuevas que todavía no saben cuál es su propósito aquí en la tierra, que todavía no le han encontrado un valor a su existencia. ¿Y qué tal si tú descubres el que Dios ha depositado en ti y que a través de ese tú puedas encontrar tu propósito por el cual Dios hoy te tiene en este lugar? Porque quizás has divagado, has caminado sin rumbo fijo, porque no le encuentras sentido a tu vida. Pero yo quiero hoy decirte que Dios ha depositado algo en ti que marca tu propósito, y eso se llama el don espiritual de Dios, para que tú le encuentres sentido y tú digas, esto que Dios depositó en mi vida es lo que me hace una persona valerosa delante de Dios y delante de los hombres, porque es la manera como Dios te usa con las personas de afuera, aún con tu familia, aún en tus contextos. Amén. Cuando escribía esto acerca de el descubrir los dones, dones sin descubrir, pensaba mucho también en aquellos que son padres. ¿Conoces el don o los dones de tus hijos? ¿Sabes cuáles son los dones que poseen tus hijos? ¿Has hecho algo para que tus hijos encuentren sus dones? Ahí hay una pregunta interesante que tú debes llevar a reflexión y pienses cuáles son los dones, porque Dios entregó algo que algún día pedirá cuentas, como narrábamos en la historia
inicial. Otro estado de los dones es los dones enterrados. Hay dones enterrados. Aquellos dones que un día estuvieron activos, que un día tuvieron propósito, que un día fueron usados por Dios, pero que por circunstancias adversas el enemigo utilizó esas situaciones para enterrar tus dones y para meterte en un estado de frustración y para hacer perder sentido a tu vida y que tú vivas de glorias pasadas y que tú digas: es que yo antes predicaba, es que yo antes tenía un grupo de personas que lideraba. Y yo antes, ¿saben qué? Eso habla de dones enterrados. No es el antes, es el ahora. ¿Cómo está tu don en este momento? ¿Cuál es el estado actual de tu don? Hay dones paralizados o estancados. Ese es otro estado del don. Una cosa son los que no se han descubierto, los que están enterrados, pero hay otros que están paralizados, que están estancados, no avanzan, son visibles, están ahí, pero no avanzan. Son dones que no crecen, que están ahí. El que habla en lenguas, como que de vez en cuando deja fluir el don de lenguas, por allá de vez en cuando. ¿Saben qué? Hoy es un momento para que tú le des libertad a tus dones, porque uno de los enemigos o de los factores que amenazan el estado sano de un don son los temores, las dudas. Es que me da temor decirlo. Y quiero decirles que anoche una persona me escribió y le doy gracias a Dios por esa persona, porque me dijo: Joa, es que quiero darte una palabra, y esa fue una palabra de confirmación para este mensaje. Y me pareció demasiado precioso que me dijo: tuve temor de escribírtelo porque no sé si era parecer mío. ¿A cuántos les pasa que no fluyen en el don por temor y creen es que de pronto, es que quizás no? Pues mire, deje fluir el don. Dios verá. Si era de Dios, aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Y si no era de Dios, listo, pues usted no va a destruir a nadie con una palabra que está bendiciendo, que está edificando, que está levantando. Claramente tenemos que ser cuidadosos con el manejo del don, sobre todo con el profético, no hablar a la carrera, no hablar apresuradamente. Pero ojo, porque una cosa es el cuidado y otra cosa es que ya ni te muevas, te quedes quieto totalmente. Otro estado del don es el don conformista, un don que se conforma. Aquellos que saben cuál es su don, lo usan de vez en cuando según el ánimo espiritual. Le dan libertad al uso del don esporádicamente. Se conforma. No te conformes. No te conformes, porque si tú te conformas, vas a hacer que tengas un riesgo en el don y lo salgas enterrando, porque viene el temor y dice: no, qué miedo, mejor lo entierro, como pasó con aquel siervo perezoso y perverso, dice la palabra, porque enterró su don por miedo a tomar riesgos. ¿Saben que los otros dos fueron arriesgados? Hacer negocios es un riesgo, ¿o no? Pero hay que tomar el riesgo, si no nada va a pasar. Y lo mismo pasa con lo que Dios ha depositado en tu vida. Amén. Quiero leerles algo que escribí acá. Dice: si tus dones no glorifican a Dios a través de esa edificación para la iglesia, no cumplen con el propósito para el cual te lo entregaron. La tercera característica importante para conocer la bodega de Dios
es el uso de la materia prima. Entonces, conocimos la materia prima, que son los dones espirituales. Identificamos el estado de esa materia prima. ¿Cuál es el estado de tu don? Quizás está enterrado, quizás está paralizado, quizás no lo has descubierto. Ahora, el uso. ¿Qué voy a usar? Pero antes de eso, de avanzar, quiero darles esta palabra. Si usted siente que su don está en alguna de estas etapas o características que les mencioné. Dice Isaías 43:18: pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a empezar a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Tú lo crees? Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Qué vas a hacer con tus dones? El uso que le darás a esa materia prima del cielo. Son para la edificación de la iglesia, y quiero leerles 1 Corintios 14:12. Dice: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Mire, los dones no son para que usted se llene de orgullo, de soberbia, de altivez, y usted diga, y usted como que no camina sino que levita, y usted como que aquí va la profeta, aquí va el que habla en lenguas, aquí va el que discierne las lenguas angelicales. No, Señor, es para la edificación de la iglesia. Amén. Hay un ejemplo que quiero contarles, y es acerca de un niño. ¿Qué pasa con un niño cuando tú le entregas un juguete y el niño juega y juega y pasa con dos chiquitolines que conozco y amo, Jeremías y Felipe? Cuando el grande tiene un juguete y lo usa y le saca todo el jugo y ya no lo quiere, lo deja por allá, pero llega su hermano Felipe y lo coge. Y cuando lo coge, entonces ya a Jeremías sí le da por: no, ese es mío, papá, ese juguete es mío. Ya Jeremías no determinaba ese juguete y le prestó importancia cuando vio que lo iba a perder, cuando vio que el otro sí lo cogió. Tu don debe ser valorado para que no sea entregado a otro, porque la palabra lo dice. Lo que tú no puedas administrar será quitado y será entregado a otro. Y lo narrábamos en la historia, lo veíamos en la historia inicial. Usa tus dones y dale la libertad a tus dones, no los limites. Tú ya tienes la lámpara llena, y lo decía hace un momento. Usa tus dones espirituales, dale libertad a tus dones espirituales. ¿Saben que Yahweh se manifestará? Yahweh se manifestará. Yahweh se manifestará a partir de tus dones, a partir de la libertad que tú le des a los dones espirituales, a las perlas preciosas que Dios ha depositado en tu vida. De lo contrario, Yahweh no se va a manifestar. La presencia del Señor no se manifiesta si tú no le das libertad a los dones. Va a ser solo un momento, una emoción y ya. Hay una palabra que está en Joel 2:28 y dice: y en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos y las hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En los últimos tiempos. ¿Saben que esto para mí es un motivo de mucha felicidad? Porque estamos en los últimos tiempos y la palabra dice que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne y veríamos visiones, profetizaríamos. Aleluya. Si tú crees esta palabra, dale un gloria a Dios. Amén.
Este es un tiempo de motivación para que descubras tus dones, para que fortalezcas tus dones y le des libertad a tus dones, porque Dios los depositó en ti. Y aquí quiero hacerles una pregunta. En línea con todo esto que he estado diciendo, entonces ¿sabe usted ahora cuál es la bodega de Dios? ¿Cuál es la bodega de Dios? Yo soy la bodega de Dios. Dios ha depositado en mí sus dones. ¿Saben para qué? Para que yo sea parte de una red de protección para el mundo que hoy necesita recibir libertad, sanidad, bendición, palabra. Aleluya. Pronto vendrá el dueño de la bodega. Pronto vendrá el dueño de la bodega. El tiempo se acerca. El tiempo está cerca. ¿Dónde habitan tus dones? ¿Qué hiciste con tu don? Te preguntará el dueño de la bodega. ¿Enterraste tu don? ¿Qué hiciste con tus dones? Dios está levantando una red de protección para abastecer a los que necesitan de lo que tú ya tienes. Y no te dé temor. No dejemos que pase más el tiempo y nuestro día a día sea en automático. Venimos el domingo, recibimos, tenemos un tiempo súper especial. Amén, aleluya, gloria a Dios, qué bendición. Dale libertad a tus dones. Y la mejor manera de combatir el temor es cuando tienes al aliado de tu lado, está ahí y es el Espíritu Santo. Él te dirigirá, Él te dirá qué debes hablar y qué no debes hablar. Él te dará la libertad para fluir. ¿Creen ustedes que Dios hará cosas mayores a través de nuestras vidas y nosotros haremos cosas mayores de las que Jesús hizo? Amén. Dice la Biblia, les digo la verdad, todos los que crean en mí harán las mismas obras que yo les he hecho y aún mayores, porque voy a estar con mi Padre. Quiero que se ponga de pie un momento. Dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad. Amén. Tú eres la bodega de Dios, la que Él usa para abastecer la necesidad que hay en el mundo. Y hay una promesa con la que quiero finalizar y está en Mateo 25:29. Dice, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Amén. Cierra tus ojos y vamos a darle gracias al Señor.